¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hacía ya días que tenía que grabar este episodio, lo que pasa que, bueno, me lié, ya sabéis, en agosto, pues quieras que no haces más cosas y tal, y no pude subirlo. Pero bueno, ahora sí que lo subo. Y antes de empezar con el episodio, os quería hacer una pequeña introducción sobre cómo genera dinero los ETFs de los que os voy a hablar, ¿no? A diferencia de los anteriores, que básicamente son ETFs que lo que hacen es comprar acciones, por ejemplo, el de UK, ¿no? Comprar acciones de BATS, Imperial Brands y demás, HSBC. Y compra acciones, el ETF es propietario de las acciones y cuando la empresa paga dividendos, pues el ETF te los paga a ti. Y lo bueno que tenía el IQQD era eso, ¿no? Que al ser de UK y en UK no tener reducción en origen, no se perdía absolutamente nada, ¿no? Aquí es diferente. Aquí el ETF tiene empresas en cartera, cobra dividendos, pero ya veréis el tipo de empresas que lleva. Realmente, como gana dinero el ETF, es con derivados financieros. Hay 1000 vídeos por internet, si lo buscáis lo podréis ver y será más visual que si os lo explico yo. Pero básicamente el ETF lo que hace es, tiene acciones de Microsoft, por ejemplo, se compromete a venderlas a tal precio y con la persona que se compromete, esa persona le da dinero. Entonces, si las acciones de Microsoft llegan al precio que se había comprometido, pues está obligado a venderlas, independientemente del precio que esté Microsoft. Claro, eso también lo que hace es que te limita un poco los beneficios que puede tener el ETF, ¿no? Que esto luego lo veremos en los puntos negativos. Pero así es como gana dinero los ETFs. Y bueno, entrando un poco en detalle, son 3 ETFs de los que os voy a hablar. Uno se llama JEQP, que si buscáis en internet, pues JEQP ETF en Google lo encontraréis. Que lo que hace es enfocarse a hacer esta estrategia en el Nasdaq. Luego tenemos el JGPI, que se dedica a todo el mundo. Y el que a mí me gusta menos, que es más que nada porque se palma también bastante dinero en retención que no se puede recuperar y demás, pero bueno, también es una alternativa, que es el que se enfoca a Estados Unidos, que sería el JEIP. Y bueno, básicamente la estrategia de los 3 ETFs es la misma, lo que pasa que, como os comentaba, el primero de ellos, el del Nasdaq, pues se enfoca solo a empresas del Nasdaq. Entonces estamos hablando que son empresas pues tipo de Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, pues las que todos conocemos. Y a mí sí que más me gusta porque al ser empresas bastante volátiles, esto hace que el ETF, por el funcionamiento que os he explicado antes del ETF, reparta más dividendos. Actualmente no sé en qué rentabilidad estará, pero suele rondar el 10%, que no está mal. Lo que pasa que, ya os digo, está muy bien porque dices, hostia, un 10% anual, reparte mensualmente, qué guay, ¿no? Pero bueno, luego comentaré pues eso, los puntos positivos que tiene y los puntos negativos. El siguiente, el que os comentaba del mundo, pues ya os digo, siempre funcionan igual, ¿eh? Cobran los dividendos de las empresas, pero principalmente ganan dinero con los derivados financieros. Pues este del mundo, por ejemplo, pues tiene empresas. La primera estoy viendo que es un sector nuevo, es una aerolínea americana, la segunda es Deutsche Telekom, está Microsoft, está Berkshire Hathaway, la de Warren Buffett, Johnson & Johnson, hay japonesas también, bueno, pues un ETF del mundo, ¿no? Este ETF, teóricamente, lo que intenta es replicar la MSCI World, pero repartiendo dividendos, pero ya os digo yo que no lo suelen conseguir, el MSCI World lo suele hacer mucho mejor que este ETF. Y luego el tercero, que es el que os comentaba, el JEIP, que es el que se enfoca solo a Estados Unidos. Y este, al igual que el anterior, el objetivo es hacerlo similar al MSCI World, pues el objetivo es hacerlo similar al S&P 500. Y bueno, pues lleva empresas del S&P 500, pues las típicas. De hecho, este es muy parecido al del Nasdaq, porque al final el Nasdaq y el S&P 500 son índices que tienen empresas muy similares. Y esas, las del TOM me refiero. Y nada, pues no me quiero alargar mucho, pero principalmente los 3 ETFs están muy bien porque dan rentabilidades altísimas, ya os digo, el del Nasdaq ha llegado a dar una barbaridad, un 12, un 13. Luego, una cosa muy atractiva también es que reparta dividendos mensuales, que eso, pues, quieres que no, a ver, el dividendo es más psicológico que otra cosa, pero, ojo, a no ser que vayas a vivir de rentas, si vivís de rentas, evidentemente el dividendo es importante porque necesitas ese dinero, pero al final siempre, pues, lo recibes, pagas impuestos, lo devuelves, pero psicológicamente que sea mensual, pues está guay, ¿no? Irlos cobrando, que al final la psicología en la bolsa y en casi toda la vida es lo más importante. Y luego lo otro bueno que tienen es que por la mera estrategia de opciones financieras que trabaja, hace que el ETF sea menos volátil que el índice, ¿no? Que el Nasdaq, que el S&P 500, el MSCI World. Claro, es menos volátil, que eso no quiere decir que lo vaya a hacer mejor, ¿eh? Eso quiere decir que se mueve menos, fluctúa menos. Y uno de los puntos negativos que tiene, pues es ese, ¿no? Que para mí es el principal punto negativo, que tienes la
la rentabilidad limitada, porque es lo que os comentaba. Si esta gente pues se ha comprometido a vender Microsoft a tal precio, si Microsoft sube un 30 o un 20 o lo que sea más del precio que lo han vendido, pues eso lo pierdes, porque tú ya has vendido las acciones. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que no o sea, a nivel de rentabilidad siempre va a ser mucho mejor comprar directamente los índices, porque, pues eso, no estás perdiendo esa fiscalidad y no estás limitado en los beneficios, ¿no? Por contra, si el mercado baja mucho, pues como tú has cobrado esas primas ya te las tienes en la buchaca. Entonces, pues baja menos que el mercado habitualmente. Tampoco hay mucho dato histórico porque no llevan tantos años, pero en general el índice, si el mercado es muy alcista, lo hace peor que el mercado, bastante peor, pero si es bajista, también lo hace mejor. Entonces, bueno, eso ya depende de cada uno. Por eso os comentaba al principio que yo creo que estos ETFs están súper bien para gente que tiene una cartera bien formada. O sea, si estás empezando, yo nunca te recomendaría invertir en este ETF. Siempre te recomendaría algo mucho más sencillo. Si te gusta el del Nasdaq, ¿no? Pues coges, inviertes en un ETF del Nasdaq directamente, de acumulación, y luego, si en un futuro quieres vivir de rentas, pues es tan fácil como vender el del Nasdaq y comprar este. Y para mí es infinitamente más. No hay color. Para mí, y a nivel matemático, y todos los cálculos, es muchísimo mejor, ¿no? Luego, otra cosa, un punto negativo que tiene es que los dividendos son inestables. Al final, a ti te llega un dividendo, pero no es un dividendo de una empresa que genera beneficios y demás. Es un dividendo de un ETF que lo que hace es... Ojo, hay una parte que es de dividendos, pero es una parte muy pequeña. Pero es un ETF que gana dinero, pues eso, con las ventas de opciones, ¿no? Entonces, claro, en función de lo que haga el mercado, si es más volátil o menos volátil, pues ganarás más dividendos o ganarás menos, ¿no? Y bueno, luego otro punto negativo es que al ser un ETF de gestión activa, porque hay gente que no lo sabe, pero hay ETFs, o sea, no tienen por qué ser todos los ETFs de gestión pasiva, que la mayoría lo son, pero hay muchos que son de gestión activa. De hecho, casi todos los de JP Morgan son de gestión activa, también porque tienen que ganar dinero, ¿no? De hecho, JP Morgan es el banco más grande del mundo. Y pues los costes es un 0,35. A ver, que si lo comparas con el típico fondo de inversión, es una quinta parte. Pero bueno, hay que tener en cuenta que no es lo habitual que te encuentras. Lo más alto que suele haber es el MSCI World, que te cobra un 0,20 más o menos. Esto estás pagando el doble, ¿no? Pero bueno, es que hay gente detrás que está trabajando más de lo habitual. Entonces, bueno, estos son 3 ETFs que os quería comentar. Es lo que os decía. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Yo, para los que estéis empezando, ni de coña os lo recomendaría. Comprar o acciones individuales o directamente el ETF de referencia. Pero sí que es verdad que si tú quieres rentas y pues tú has hecho tus cálculos y dices, hostia, es que con 1.000 euros al mes puedo vivir, ¿no? Claro, estos ETFs son gasolina para rentas. A mí me dan miedo a muy largo plazo qué pasa con el principal, o sea, qué pasa con las acciones que llevas, porque al final si repartes tanto dividendo, pues evidentemente el dividendo sale de algún lado, aunque algún influencer dijo que el dividendo no se descuenta de la cotización, sí que se descuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí lo que me da miedo de este ETF, por eso yo lo tengo en un porcentaje muy pequeño, es qué pasará dentro de 20 años, ¿no? Porque imaginad que pues has estado haciendo tus inversiones y demás y te jubilas, ¿no? Pues con 50 años, por decir algo. Has ido cobrando tus dividendos, pero este ETF poco a poco se va comiendo el principal y llega a los 70 años, si te has comido el principal, estás cobrando un dividendo bajísimo, porque claro, la inflación y demás, pues es lo que es. ¿Y qué haces? ¿Te pones a trabajar con 70 años? Es complicado, ¿no? Pero bueno, esto ya cada uno el riesgo que quiera asumir. Yo para un porcentaje pequeño de la cartera lo veo perfecto, porque la gasolina es increíble. Estamos hablando de 10, incluso tengo compras que dan 12-13%. O sea, una barbaridad. Eso prácticamente ninguna empresa te lo da. Y si te lo da, poco tiempo va a durar. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado también este podcast. El siguiente no sé de lo que lo voy a hacer. Ahora, cuando empecemos ya todos a trabajar y demás, pues a ver de qué se me va ocurriendo las cositas. Y si queréis que haga algo en concreto, pues decídmelo y yo encantado de la vida. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos por aquí. Y no olvidaros de suscribiros y like. Evidentemente es súper importante. Venga, hasta luego.